Listo ya, gracias. Nos vemos entonces, empezamos. Listo chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a dar ya inicio a esta última sesión de este módulo que correspondía al tema de contratación pública. Y el tema que vamos a tratar es la ejecución contractual. Recuerden ustedes que ya hemos visto dos etapas bastante importantes, que es la etapa de actuaciones preparatorias y la etapa de procedimiento de selección. Digamos que la parte más trabajosa, donde la entidad tiene que desplegar un trabajo bastante importante, es en la etapa de actuaciones preparatorias. Recuerden que en esta etapa es la etapa donde la entidad define sus requerimientos, establece su valor estimado, establece su certificación presupuestal y luego ya a través del procedimiento de selección convoca el procedimiento y sale al mercado para poder conseguir el postor o el proveedor que pueda brindarle esos servicios, esos bienes o esa obra que está contratando. Así, ya luego de que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones haya elegido al proveedor con el que se suscribirá un contrato, ya entramos a la etapa de ejecución contractual. Es así que el día de hoy vamos a conversar justamente ya después de haberse otorgado la buena pro, después de haberse consentido la buena pro, cómo es que llegamos ya a la etapa donde las partes tienen que suscribir un contrato y dedicarse a la ejecución de ese contrato. Es así entonces que empezamos esta clase viendo algunas definiciones, como por ejemplo contrato, contrato original y contrato vigente. En cuanto hablamos de contrato, podemos decir que es la manifestación, en todo caso es el acuerdo al que arriba la entidad y el contratista para poder regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la ley y el reglamento de contrataciones. Esa es la definición de un contrato. El contrato original es aquel contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de una buena pro en las condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora. Ese es el contrato original. Y el contrato vigente es aquel contrato original que en todo caso ha sido afectado por modificaciones al contrato, tales como reajustes, ampliaciones de plazos, adicionales, etc. Vamos a ir viendo que es posible que este contrato que suscriben las partes, que es un contrato original y que se suscribió de acuerdo a las condiciones establecidas en las bases y en la oferta ganadora, por el transcurso del tiempo puede ser modificado. Ya puede ser modificado en sus plazos, en sus montos, etc. Y a ello llamaríamos el contrato vigente. Ahora sí, veamos cómo o cuándo es que nace la obligación de contratar. ¿Cuándo es que las partes, y cuando digo las partes, aquí me refiero a la entidad y en este caso al proveedor ganador de la buena pro? ¿Cuándo es que nace la obligación de suscribir un contrato? Esta obligación nace luego de consentida la buena pro o cuando haya quedado administrativamente firme esa buena pro. ¿A qué me refiero? Cuando digo luego de consentida la buena pro, recuerden, cuando hemos visto la etapa de procedimientos, hemos visto que cuando se otorga la buena pro, las partes tienen un plazo de 8 o 5 días, dependiendo del tipo de procedimiento de selección, para poder interponer el recurso de apelación, ya sea ante el Tribunal de Contrataciones o ante la misma entidad, dependiendo de los montos. Ahora, si pasado estos 8 o 5 días, la parte que ha perdido o que ha participado del proceso no impugna ese otorgamiento de la buena pro, diremos que la buena pro ha quedado consentida. Sin embargo, cuando se presente un recurso impugnativo, un recurso de apelación, y luego de ello el tribunal o la entidad pública haya resuelto en favor o ratificando ese otorgamiento de la buena pro, ahí entonces decimos que la buena pro ha quedado administrativamente firme. Entonces son dos condiciones distintas, ¿ok? Entonces, una vez que haya quedado consentida la buena pro o que haya quedado administrativamente ese otorgamiento de la buena pro, nace la obligación para ambas partes, es decir, para el postor y para la entidad, de suscribir un contrato. Sin embargo, esta regla general, donde nace la obligación de contratar para las partes, tiene ciertas excepciones. Las excepciones, por ejemplo, para el caso de la entidad, se da
para el caso de que exista un recorte presupuestal del objeto en materia del procedimiento, o también cuando exista una norma expresa. Adicionalmente, la entidad también puede dejar de contratar cuando haya desaparecido la necesidad, pero que esté debidamente acreditada. En el caso la entidad decida no suscribir un contrato por motivos distintos a los que estoy mencionando, es decir, por un motivo injustificado, tiene como sanción, por llamarlo así, la imposibilidad de volver a convocar el mismo procedimiento de selección en el mismo ejercicio presupuestal, salvo que las condiciones por las cuales no suscribe el contrato se refiere a un tema netamente presupuestal. ¿Ah? A ver, un ratito. A ver, su compañero Luis me pide que repitamos el tema de cuándo nace la obligación. ¿Específicamente alguna parte, Luis, o quieres que repita todo este tema de la...? Bueno, a ver, chicos, creo que recién se están no sé si no ha sido claro o recién tal vez estén juntando al tema, se están uniendo al chat. Pero bueno, les mencionaba a sus compañeros que la obligación de contratar nace cuando haya quedado consentida la buena pro o cuando haya quedado administrativamente firme. Consentida la buena pro queda cuando pasados los 8 o 5 días que los postores tienen para impugnar, no presentan un recurso de apelación. Y administrativamente firme se dice cuando habiendo presentado un recurso de apelación, el tribunal o la entidad ha confirmado ese otorgamiento de la buena pro. Entonces son dos situaciones distintas. Ya sea que se haya consentido la buena pro o que se haya declarado administrativamente firme la buena pro. Bajo estos dos supuestos, entonces, nace la obligación entre las partes, para ambas partes, tanto para el postor como para la entidad, de suscribir el contrato. Eso es lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, una vez que haya sucedido cualquiera de las dos situaciones, ya es una obligación de las partes suscribir el contrato. Esta era la regla general. Sin embargo, habían excepciones. Por supuesto, hay más excepciones por parte de la entidad, ¿no? En este caso, la entidad puede negarse, en todo caso, a suscribir un contrato por recorte presupuestal, ¿ya? También por norma expresa o cuando haya desaparecido la necesidad, pero esto se encuentre debidamente acreditado. El hecho de que una entidad decida de manera injustificada no suscribir un contrato, como consecuencia de ello, estará imposibilitada de volver a convocar en el mismo ejercicio presupuestal ese procedimiento, ese objeto de contratación, salvo que la decisión de no suscribir el contrato haya sido por un tema presupuestal. Si es cualquier otro motivo, entonces ya no podrá volver a convocar ese mismo año el objeto por el cual se está negando a suscribir un contrato. En el caso del postor, por el contrario, el caso del postor, señala la norma que cualquier negación injustificada de la no suscripción del contrato genera la pérdida automática de la buena pro y adicionalmente a ello, o sea, adicionalmente a perder la buena pro, también estará supeditado a un inicio de un procedimiento administrativo sancionador por parte del tribunal, quien evaluará la imposición de una sanción ante la infracción de no haber suscrito contrato. ¿Ya? Sin embargo, la norma también permite la posibilidad relacionada con la imposibilidad física o jurídica, pero que ésta haya sido declarada por el Tribunal de Contrataciones. ¿A qué me refiero? Que la entidad no puede hacer el análisis referido a que si se trataba de una imposibilidad física o jurídica en la decisión del contratista de no suscribir, del postor de no suscribir el contrato. ¿A qué me refiero? Si nosotros somos entidad pública y un postor no suscribe un contrato, entonces nosotros como entidad debemos inmediatamente quitarles la buena pro y además remitir un expediente al Tribunal de Contrataciones para que sea el tribunal quien inicie un procedimiento sancionador y quien decida si es que le impone o no le impone sanción. Me refiero a que nosotros como entidad no podríamos decidir si es que efectivamente la negativa del contratista a suscribir el contrato se trataba de una imposibilidad física o jurídica, ¿ya? Es una decisión que le corresponde al Tribunal de Contrataciones. Ahora sí, ¿cómo se perfecciona el contrato?
El contrato se puede perfeccionar de la siguiente manera. Se puede perfeccionar con la suscripción de un documento denominado propiamente contrato, o también se puede perfeccionar a través de la emisión o la recepción de órdenes de compra u órdenes de servicio. En el caso de la contratación de bienes, hablamos de órdenes de compra. En el caso de servicios, hablamos de órdenes de servicio. ¿Y en qué casos se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o la orden de servicio? En el caso de las subastas inversas electrónicas o en el caso de las adjudicaciones simplificadas de bienes y servicios en general, pero que no superen, que sean iguales o menores a 100.000 soles. En estos casos, entonces, el contrato se podría perfeccionar a través de una orden de compra o una orden de servicio. Y de igual forma, cuando, por ejemplo, en un procedimiento de selección, llamémosle licitación pública, que se convoque a través de relación de ítems, existan varios ítems en los cuales el valor referencial o el estimado sea igual o menor a 100.000 soles. En estos casos, también cada tipo de ese contrato puede validarse o perfeccionarse a través de una orden de compra o una orden de servicio. Igualmente, la comparación de precios y el catálogo electrónico de acuerdo marco se perfecciona a través de una orden de compra o una orden de servicio. Entonces, a veces preguntan, ¿entonces quiere decir que en las adjudicaciones simplificadas de bienes y servicios por montos iguales o menores a 100.000 soles no hay contrato? No, no es así, no es que no haya contrato. La orden de compra o la orden de servicio es el contrato. A través de ellos se materializa o se perfecciona el contrato, ¿ya? Entonces, así que las órdenes de compra o las órdenes de servicio podemos incluirles inclusive algunos términos de referencia, algunas penalidades o hacer mención a un término de referencia. Ahora, ¿qué es lo que entendemos por contrato? O cuál es el contenido del contrato, porque ya vimos que era un contrato, ¿no? Que era la manifestación de la voluntad de ambas partes con la finalidad de modificar, crear, regular relaciones jurídicas, ¿cierto? En el marco de la ley de contrataciones. Entonces, ¿qué es lo que contiene el contrato? La norma señala que el contrato, como sí, está formado por el documento que lo contiene, es decir, por ese documento que dice contrato, o por esa orden de compra u orden de servicio, y además también está formado por toda la oferta ganadora. Además también por los documentos del procedimiento que establezcan reglas definitivas. ¿Y a qué me refiero? A las bases integradas que contienen los términos de referencia. También este contrato está formado por cualquier otro documento que establezcan obligaciones para las partes y que obviamente sea conocido por ambas partes. Entonces, todos estos documentos forman parte o son parte del contenido del contrato. En alguna ocasión recuerdo haber escuchado alguna consulta como la siguiente, ¿no? No pueden de un proveedor, no pueden aplicarme otras penalidades porque esas otras penalidades no han sido incluidas en el contrato. O sea, no han sido incluidas en el contrato, no. Pero en los términos de referencia sí están, sí están, pero en el contrato no. No es necesario que traslademos todas las cláusulas o todo el contenido de los términos de referencias hacia el contrato. Puede ser que no esté en el contrato, pero sí está en los términos de referencia. Entonces recuerden que el contrato está formado por el documento que lo contiene y por aquellos documentos que generen reglas definitivas para las partes e inclusive también por la oferta ganadora. Dentro del contrato, a ver, las penalidades se pueden aplicar por ítem, me pregunta Lilian. Claro, todo depende de la forma en cómo se haya regulado dicha penalidad, ¿no? Si es que para aplicar las penalidades debemos tener en cuenta que necesitamos monto y que necesitamos plazo para poder aplicarlo. Mientras se den estas condiciones, no habría ningún problema en que las penalidades se puedan aplicar por ítems, ¿no? Cuando de ello sea posible de la naturaleza del contrato. Ya vamos a hablar de las penalidades también en un momento.
¿Cuál es el contenido del contrato? Además de las cláusulas que establece la proforma del contrato, tenemos algunas cláusulas importantes e indispensables en cuanto al contenido del contrato. Y me refiero a las cláusulas, por ejemplo, de las garantías. Es decir, es obligatorio dentro del contrato consignar esta cláusula referida a la garantía porque en ella vamos a establecer cuál es la garantía que está presentando la entidad y me refiero básicamente a la garantía de fiel cumplimiento, de la cual vamos a hablar más adelante. También es necesario e indispensable que se consigne dentro del contrato una cláusula anticorrupción. Recuerden, de esta cláusula anticorrupción ya hemos hablado en la etapa de actuaciones preparatorias. Hemos dicho que esta etapa consigna la idea de que los participantes renuncian o declaran no estar inmersos en ningún acto de corrupción y además se comprometen que de conocerlo darán cuenta inmediata a quien corresponda y además también aceptan la responsabilidad de que si se detectara algún acto de corrupción, todos los actos serían nulos. Es más, el contrato también sería nulo. Otra cláusula que no debe faltar en el contrato es la referida a la solución de controversias. Recordemos que toda solución que se suscite dentro de la ejecución contractual única y exclusivamente pueden ser resueltos a través de la conciliación y o el arbitraje. ¿Ya? Dichas cláusulas deben ser consignadas, puesto que a la fecha tenemos, por ejemplo, el tema de los arbitrajes ad hoc o los arbitrajes institucionales, debiendo consignarse el tipo de arbitraje que se va a desarrollar y además la institución arbitral a la que se someterá esta posible controversia. Ese es un dato muy importante que no debe faltar en los contratos. También debe estar incluida una cláusula de resolución por incumplimiento, es decir, qué es lo que sucederá en caso se resuelve el contrato por incumplimiento. Adicionalmente a estas cláusulas, en el caso de obras, debe incluirse cláusulas que identifiquen los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y además quién deberá asumir dichos riesgos. ¿Cuáles son los requisitos para perfeccionar el contrato? Respecto a los requisitos para perfeccionar el contrato, tenemos, por ejemplo, en el caso de las obras y las consultorías, tenemos a los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional. Esto debe ser presentado para el perfeccionamiento del contrato. También deben presentarse, por ejemplo, cuando no hayan sido presentados en la oferta técnica, por ejemplo, la cuenta interbancaria, las garantías, en el caso de obras, la capacidad libre de contratación, etc. Todos estos documentos para poder suscribir el contrato. Todo, cuando nosotros hemos hablado de las bases, dentro de las bases existe justamente un acápite que señala literalmente documentos para la suscripción del contrato. Toda esa relación de documentos que allí se haya detallado son los que deben presentarse para la suscripción del contrato. Vamos a ver entonces cuáles son los plazos y los procedimientos para poder perfeccionar el contrato. ¿Qué es lo que señala la norma? La norma establece que dentro de los 8 días, no necesariamente tomarse todos los 8 días, pero sí dentro de los 8 días hábiles, siguientes, en todo caso, al consentimiento de la buena pro o que haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe entregar a la entidad los documentos necesarios para la suscripción del contrato. Luego de que la entidad ha recibido los documentos para la firma del contrato, tiene el plazo de 2 días hábiles para poder suscribir ese contrato. O de ser el caso, si es que no lo suscribe, en todo caso, le puede otorgar un plazo adicional que es de 4 días para poder subsanar algún requisito que le haya faltado. La norma establece que el plazo para subsanar no puede ser mayor a 2 días. Pueden ser 1, 2, 3 o 4, porque dice no mayor a 4 días, contados desde el día siguiente de notificado al postor. Entonces, más o menos hablamos de 14 días para el perfeccionamiento del contrato. Debo precisarles que estos plazos o que este plazo y el procedimiento ha ido variando de manera frecuente con el cambio de la normativa, porque inicialmente había un plazo bastante corto y adicionalmente dentro de los primeros
primeros 8 días la entidad debía suscribir también el contrato, lo que originaba que en muchas ocasiones el contrato no se llegue a perfeccionar, porque de repente el postor no cumplía con la presentación de todos los documentos o porque la entidad no suscribía dentro del plazo este contrato. Por eso es que la norma, teniendo en cuenta de que la finalidad de la entidad es justamente suscribir el contrato, para eso ha hecho un proceso de selección, entonces ha sido más permisiva y en todo caso ha dado pautas más claras para la suscripción del contrato, señalando que son 8 días y adicionalmente la entidad tiene 2 días para poder revisar la documentación y proceder a la suscripción del contrato, e inclusive le da la facultad de que si en esos 2 días verifica que le falta al contratista o al postor algún documento, entonces puede solicitarlo y darle un plazo adicional inclusive de hasta 4 días, todo con la finalidad de llegar a suscribir el contrato, ¿ya? En cuanto a la vigencia del contrato, podemos hablar que en el caso de bienes y servicios, el contrato está vigente hasta que se ejecute la última prestación al cargo del contratista, en este caso cuando existan prestaciones posteriores al pago, ¿ya? Y también podemos decir que en el caso de bienes y servicios, la vigencia del contrato se dará cuando se dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago. Esas son las condiciones bajo hasta qué momento se encuentra vigente el contrato. Y en el caso de ejecución y consultoría de obras, el contrato estará vigente hasta el consentimiento de la liquidación y adicionalmente hasta que se efectúe el pago correspondiente. En el caso de bienes y servicios, hay 2 posibilidades: de que existan prestaciones a cargo del contratista que deban cumplirse posteriores al pago. En ese caso, cuando suceda ello, entonces el contrato estará vigente hasta que se ejecute la última prestación, porque en este caso del ejemplo que les estoy poniendo, el pago ya se realizó. Y en el caso de las prestaciones se desarrollen con normalidad antes del pago, entonces la vigencia será hasta la conformidad de la recepción y el correspondiente pago, ¿ya? Esas son las vigencias contractuales. Aquí tenemos algo más de la cláusula anticorrupción, les mencioné, ¿verdad?, que establece la obligación del contratista de conducirse en todo momento con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción. Y además también, como les mencioné, la obligación del contratista de comunicar a las autoridades que correspondan de manera directa y de manera oportuna cualquier acto ilícito, cualquier conducta corrupta de la que tuviera conocimiento. Su incumplimiento, es decir, el incumplimiento de esta cláusula anticorrupción durante la etapa de ejecución contractual, produce la resolución automática del contrato. Es decir, vamos a imaginar que se detecte un acto de corrupción, por ejemplo, para el pago de una valorización o para la emisión de una conformidad, etc. En este caso, la norma ha establecido que se producirá la resolución automática del contrato, bastando para tal efecto que la entidad remita una comunicación al contratista informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a las que diera lugar, ¿ya? Entonces, tengamos mucho en cuenta esa cláusula anticorrupción, porque en esta época, en este tiempo, en estas circunstancias donde estamos viviendo bastantes de estos temas, es importante que los contratistas tengan en cuenta esta cláusula anticorrupción y que sepan claramente que se están comprometiendo a ser honestos, a ser probos, a ser veraces e íntegros en la contratación pública. Y además, de no cometer actos ilegales o de corrupción, ni de cometerlos, ni en todo caso de ser testigo pasivo de estos actos, sino comunicarlos de manera oportuna. En cuanto a las garantías, que son los documentos para la suscripción del contrato, tenemos que las garantías son mecanismos que tienen la finalidad de proteger, resarcir o asegurar el cumplimiento de las obligaciones que ha asumido un contratista. Por ejemplo, ¿no? Si yo como contratista he suscrito un contrato, tengo la obligación de cumplirlo, pero se entiende que si yo tengo una garantía que sirva como un incentivo para mí, que si no cumplo puedan ejecutarla, entonces pues esa garantía habrá cumplido su objetivo, porque vuelvo a repetir, entonces estas garantías están destinadas a proteger,
a resarcir o asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista. Tienen entonces la finalidad de desincentivar y limitar los incumplimientos, porque obviamente si sé que me van a ejecutar una garantía y que voy a perder un dinero, entonces estaré desincentivado para producir incumplimientos en el contrato. Tiene la finalidad también de compensar los daños causados, es decir, si yo perjudico de alguna forma a la entidad por mi incumplimiento, entonces la entidad podrá hacerse acreedor de esta garantía para resarcir los daños causados. Y adicionalmente también tiene la finalidad de que la entidad pueda realizarse el cobro de algún saldo que el contratista tenga a favor de la entidad, o también para cubrir montos de penalidades que se apliquen al contratista, ¿ya? Entonces, esos tres son las finalidades que tiene una garantía. ¿Cuáles son las garantías que tenemos o que conocemos como garantías contractuales? Dentro de la norma de contrataciones encontramos tres tipos de garantías. La garantía de fiel cumplimiento por la prestación original, la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias y las garantías por adelanto. ¿Cuáles son las características de estas garantías? Las características de todas las garantías es que son solidarias, irrevocables, incondicionables y además de realización automática en el país. ¿A qué me refiero con esto? De que estas garantías se ejecutan de manera inmediata al solo requerimiento de la entidad, sin necesidad de explicar o realizar explicación alguna a la entidad de su ejecución. En el documento, o sea, en las bases, se debe señalar qué tipo de garantía es la que los contratistas deben presentar. Si hablamos de una carta fianza o en todo caso de una póliza de caución. Eso va a depender de cada una de las entidades porque la finalidad es la misma, solo que la tramitación en el banco tiene una tramitación distinta. Estas garantías, además, deben ser emitidas únicamente por entidades que estén dentro del sistema financiero o que estén supervisadas por la SBS y además que estén autorizadas para emitir garantías o estar en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que publica el Banco Central de Reservas del Perú. Para ello, existe una relación de las entidades financieras o bancarias que están autorizadas a emitir las cartas fianzas. No cualquier entidad puede remitir estas cartas fianzas. A ver, déjenme un segundito para poder leer la pequeña consulta que ha hecho su compañera Diana. Dice: su compañera está haciendo una consulta respecto de penalidades. Te agradecería, Diana, que esperemos un minuto. Vamos a llegar al tema de penalidades para poder explicarlo allí en todo caso, ¿ya? Recuérdame, por favor, el tema de tu consulta para poder realizar este tema, para no perdernos de la ilusión, porque estamos hablando de garantías. No llegamos todavía a la penalidad. Listo. Entonces, recuerden que las garantías deben ser emitidas por una entidad que esté supervisada por la SBS. En el caso de la garantía de fiel cumplimiento, debe presentarse para la suscripción del contrato y debe mantener su vigencia hasta la recepción y conformidad, consentimiento o en el caso de la liquidación final. ¿Ya? Es el monto por el cual se da la garantía de fiel cumplimiento es por el 10% del valor del contrato. En el caso de la garantía de fiel cumplimiento, tenemos también que, por ejemplo, en el caso de los suministros de bienes y prestación y servicios en general, y en el caso de las consultorías, cuando la adjudicación, en el caso de la adjudicación simplificada, para el caso de obras, perdón, en el caso de las adjudicaciones simplificadas, cuando el plazo sea igual o mayor a 60 días, y que por lo menos existan 2 valorizaciones periódicas, en estos 2 casos se puede otorgar como garantía de fiel cumplimiento una solicitud
de retención del 10% del contrato original, el cual será descontado durante la primera mitad del número total de pagos de forma prorrateada. Acuérdense que les he dicho que la garantía de fiel cumplimiento se presenta a la suscripción del contrato, una garantía o una carta fianza. Sin embargo, en estos casos de los contratos periódicos, cuando se traten de suministro de bienes y servicios en general, o las consultorías de obra, o cuando se trate de obras que sean de adjudicaciones simplificadas y que el plazo sea mayor o igual a 60 días y que por lo menos existan 2 valorizaciones, en ese caso, entonces, el contratista, en lugar de presentar la garantía de fiel cumplimiento, puede solicitar a la entidad la retención del 10% del contrato. Dicha retención se hará por la entidad de manera prorrateada en la primera mitad del número total de pagos. Por lo menos, si hablamos, por ejemplo, de 6 valorizaciones, el descuento del 10% tendrá que hacerse en las primeras 3 valorizaciones. Eso respecto a la garantía de fiel cumplimiento. En el caso de la garantía por prestaciones accesorias, tenemos que, por ejemplo, la prestación accesoria debe ser también por el 10% del valor total, ya no del contrato principal, sino de la prestación accesoria. Y esta debe ser renovada hasta el cumplimiento de las obligaciones garantizadas. Tanto la prestación principal como la prestación accesoria son presentadas a la firma del contrato original, la firma del contrato, y en todo caso la garantía principal de la prestación principal deberá mantenerse vigente solamente hasta la conformidad o el consentimiento, mientras que la garantía por prestaciones accesorias debe ser renovada hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, ¿ya? ¿Cuáles son las prestaciones accesorias comúnmente que se establecen en los contratos? Las prestaciones referidas al mantenimiento, a la reparación o las actividades afines, considerando siempre y cuando se tramiten como prestaciones accesorias, porque hay muchas ocasiones donde las entidades públicas no consignan esos servicios como una prestación accesoria, sino la consignan como parte de la prestación principal. Y si no las cuantifican, entonces no es posible establecer garantías para este tipo de prestaciones. Excepciones para las garantías. ¿A qué me refiero? Como regla general tenemos que para la firma de contrato se debe presentar la garantía de fiel cumplimiento o en su defecto la retención del 10% como les he mencionado. Sin embargo, la norma establece algunas excepciones cuando no es necesario que se presente la garantía de fiel cumplimiento ni de las prestaciones accesorias. ¿A qué me refiero? En el caso de los contratos de bienes y servicios, pero que no se traten de consultorías cuyos montos sean iguales o menores a 100.000 soles. También cuando el ítem adjudicado o sumatoria de montos de ítem sea igual o menor a 100.000 nuevos soles. Para las compras corporativas también cuando el contrato a suscribir por la entidad sea igual o menor a 100.000 nuevos soles, y en el caso de la adquisición de inmuebles, arrendamiento de bienes inmuebles e inmuebles y los contratos complementarios que no superen también los 100.000 soles. En estos casos no es obligatorio, no es necesario que el postor presente para la suscripción del contrato una garantía de fiel cumplimiento. ¿Y cómo se ejecutan estas garantías? Estas garantías se ejecutan cuando el contratista no ha cumplido con renovarla oportunamente antes de la fecha de vencimiento. Adicionalmente, también pueden ejecutarse cuando se haya resuelto el contrato, ¿sí? Pero que ese contrato se encuentre consentido o arbitralmente firme, cuando la resolución sea imputable al contratista. ¿Cuándo es que se encuentra consentida o arbitralmente firme? Consentida cuando ha pasado el plazo de 30 días que establece la norma y el contratista no ha sometido la resolución del contrato a un proceso arbitral. Y arbitralmente firme cuando, habiéndose sometido la resolución del contrato a un proceso arbitral, el árbitro único o el tribunal arbitral ha dispuesto que efectivamente esa resolución de contrato realizada por la entidad por culpa del contratista está efectivamente bien realizada y la declara consentida, ¿ya? Entonces, en esos casos también se podrá ejecutar la garantía. También
se puede ejecutar la garantía si después de 3 días de requerido el contratista no cumple con pagar el saldo a su cargo luego de recibida la prestación o liquidación del contrato. Es decir, suele pasar en algunas ocasiones que el contratista resulte tener un saldo a favor de la entidad. Entonces, las normas señalan que de existir algún saldo, la entidad deberá requerirle al contratista y si pese a de que no cumpliese, pese a ser requerido, entonces podrá ejecutar también las cartas fianza para poderse hacer cobro de ese saldo a favor. ¿Y cuál es el procedimiento para la ejecución de la garantía? La entidad remite al banco la carta solicitando la ejecución y el banco en un plazo máximo de 3 días deberá proceder a la ejecución de la garantía bajo las condiciones establecidas en la misma. Me pregunto, ¿está fregado? Ok. Listo, entonces, esa es la forma en cómo se ejecuta la garantía. A tu comentario, había por ahí un comentario que dice está fregado el contratista, por donde se vea. No sé si se refieren a la consulta que hizo su compañera o a lo que estaba explicando respecto a las garantías, de cómo se ejecutan. Claro, pero recuerden que la garantía se ejecuta únicamente si es que el contratista incumple, porque si es un contratista que no incumple y que realiza su contratación como debería ser, no es necesario ejecutar estas garantías. ¿Ya? En cuanto a las modificaciones del contrato, podemos establecer que la norma ha señalado la posibilidad de modificar el contrato por adicionales o por reducciones. Recuerden que hablamos al iniciar el contrato original y luego hablamos del contrato vigente, porque ese contrato original puede sufrir modificaciones. Una de las modificaciones son, por ejemplo, los adicionales y otra modificación son las reducciones. Su compañero me pregunta, vamos a suspender un ratito, su compañero Luis me pregunta, ¿por qué Muñoz inaugura obras incompletas? Por ejemplo, el derby. Bueno, Luis, la verdad es que no podría contestarte esa pregunta porque desconozco los motivos por los que este alcalde haya procedido a realizar este tema. Ahora, no sé exactamente a qué te refieres con incompletas. A veces puede darse el caso que tal vez se resolvió el contrato y la obra y la parte de la obra sí puede ser utilizada porque ya está realizada y tal vez por eso realiza esta inauguración, ¿no? No podría responderte, realmente es un tema bastante personal. Se ejecutarán las garantías aún. Claro, sí, las garantías se ejecutan ante un incumplimiento, o sea, no es que se ejecuten ante cualquier forma, se ejecutan ante un incumplimiento. Y el caso de que sometamos a un proceso arbitral, efectivamente será un árbitro quien decida si es que efectivamente la aplicación de estas penalidades fueron correctas. En cuanto al, dice, ¿no? ¿Cuánta plata pierde el Estado? Sí, pues, efectivamente, Luis, ¿no? Pero también recordemos que, a ver, claro que es lo menos usual, pero también hay contratistas que pierden dinero en contratar con el Estado, porque el Estado a veces, por ejemplo, elabora unos malos términos de referencia. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que yo les pasé el video esto de lo que pasó con estos proveedores de los utensilios para Caliwarma, ¿no? Por ejemplo, allí ¿quién se perjudicaba? ¿El Estado o el contratista? Bueno, en realidad se perjudicaban los dos, porque el Estado no recibía los bienes oportunamente, pero el contratista porque era el que invertía el dinero. Entonces, en realidad, sí, pues, en realidad, para prevenir las pérdidas, porque recuerden que el contrato de la contratación pública tiene que ser justo, tiene que ser equitativo, no podemos pretender que a través de un contrato de la administración pública sea la administración pública la que se enriquezca o sea el proveedor el que lo haga. O sea, las relaciones y las obligaciones de las partes deben guardar relación de equivalencia, ya es el principio de equidad. Entonces, para que esto suceda, es que las entidades también deben ser conscientes al momento de elaborar sus requerimientos y realizar sus actuaciones preparatorias de forma tal que no nos lleven a esta situación, ¿no? Lo que pasa es que
No es que la norma sí lo establece, o sea, la norma establece que la entidad es el responsable de la definición de sus características, etc. El asunto es que creo yo que la entidad tiene un gran problema al momento de elaborar no solamente sus términos de referencia para bienes y servicios, sino de elaborar sus expedientes técnicos, ¿no? A veces también los consultores que elaboran sus expedientes técnicos para la ejecución de obras no lo realizan de manera correcta y la entidad, sin embargo, los acepta y les da la conformidad. Y luego, sin embargo, tenemos los problemas al momento de la ejecución. Yo a veces considero que sería, por ejemplo, una buena idea que el Estado tenga una especie de banco de expedientes técnicos, ¿no? Obviamente que tenga todo un personal, un equipo de profesionales a cargo, elaborando expedientes de contratación, de ejecución de obras en todos los departamentos, ¿no? De forma tal que en todo caso de este banco de proyectos que sean evaluados pueda salirse el tema de las ejecuciones de obra, porque si no a veces dejamos pues que, por ejemplo, alcaldes de provincias pequeñas que de repente no tienen cierta población, por ejemplo, inviertan en obras de gran envergadura, pero que sin embargo no son necesarias para su región. Por eso vemos a veces hospitales de última generación, con última infraestructura, y sin embargo, pues, en esa población, pues, no llegan ni a 5.000 pobladores, ¿no? Ni esto es, ni siquiera juntando todos los que están cerca a esta población. Entonces, también eso es también un problema para el tema de la contratación pública. Efectivamente, yo creo que ese es el punto. No tenemos buenos técnicos de calidad en contrataciones. Yo lo considero así, ¿no? Obviamente con sus honrosas excepciones, ¿no? Pero lamentablemente el Perú no solamente es una región, el Perú no solamente es Lima, el Perú no solamente es una entidad. El Perú son todas y cada una de las entidades públicas, que son más de 1.000 entidades públicas. Entonces necesitamos que efectivamente los técnicos de calidad tengan que realizar buenos expedientes de contratación. Ok, listo. Por eso te digo, no hay muchos, ¿ah? Listo, ahora vamos a hablar entonces sobre las modificaciones. Hablamos en cuanto a las modificaciones. La norma establece la posibilidad de que el contrato original pueda ser modificado de dos formas, o hacia un adicional, que su nombre mismo lo implica, hacia arriba, o hacia una reducción, que es decir, menos del porcentaje del monto por el cual se suscribió. Los límites cuantitativos son el 25% del contrato original. ¿Y cuándo es que puede darse esta adicional? Cuando exista un aumento de prestaciones. Excepcionalmente puede darse para alcanzar la finalidad del contrato y cuando el área usuaria sea el que haya sustentado la necesidad adicional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el área usuaria tendrá que decirle al órgano encargado de las contrataciones: órgano encargado, yo te solicité esto, pero en realidad necesito más para poder cumplir la finalidad de mi contrato, porque lo que yo pensé que me iba a alcanzar no me ha alcanzado. Eso entonces debe ser sustentado por el área usuaria y adicionalmente debe solicitarse la asignación presupuestal con la finalidad de poder ordenar dentro de la vigencia contractual una ampliación o un aumento denominado adicional, el cual puede otorgarse solamente hasta el 25% del contrato original. Este adicional tiene que ser aprobado por resolución del titular de la entidad, cuya facultad es delegable. Adicionalmente, se deberá también aumentar el monto proporcional de las garantías, ¿ya? Acuérdense, si la garantía principal se presentó por el 10% del monto total del contrato, si hacemos un adicional por el 25%, esa carta fianza deberá adecuarse, deberá aumentarse por el 10% que corresponda a este nuevo 25% por el que se ha suscrito el contrato. Recordemos que cuando hablamos de contrato adicional, estamos hablando de una ampliación del mismo contrato, pero que se ha aumentado. De igual forma,
la entidad puede decir, por ejemplo, yo pensé que iba a contratar cierta cantidad, sin embargo, para alcanzar mi finalidad del contrato solamente requiero hasta el 85% de lo que te había contratado. En ese caso también es posible que la entidad reduzca la prestación, pero solamente hasta el 85, o sea, hasta el 25%. No puedo reducir menos o más. El caso de los requisitos adicionales para los adicionales o para las reducciones. En cuanto al costo, se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o de los términos de referencia del servicio o en las condiciones y precios pactados en el contrato. En defecto de esto, se puede determinar por acuerdo entre las partes. ¿A qué me refiero? Como va a ser un aumento de la prestación, se tendrá que seguir las condiciones del contrato principal, salvo que se pueda determinar entre acuerdo de las partes. También para la reducción, la disminución que les mencionaba en las prestaciones originales solamente podrán realizarse hasta el 25% del monto del contrato, ¿ya? Adicionalmente también cuando hayan reducciones, el contratista también puede solicitar disminuir proporcionalmente las garantías otorgadas. Aquí tenemos cuál es el procedimiento para la aprobación de las adicionales. Mencionamos que es el área usuaria quien tiene que justificar la prestación de esos adicionales. Luego, el órgano encargado de las contrataciones tendrá que elaborar un informe técnico de la procedencia de ese contrato adicional. Finalmente, se tendrá que solicitar a la Oficina de Planificación y Presupuesto si es que existe la certificación del crédito presupuestal y finalmente el informe o posteriormente el informe de la Oficina de Asesoría Jurídica en el que declare que procede ese contrato adicional y por último la resolución del titular de la entidad que apruebe ese adicional, ¿ya? Y de ser necesario también deberá consignarse los antecedentes de la negociación del contrato, de los costos entre la entidad y el contratista. Este es el procedimiento entonces para la suscripción de un adicional. Otras modificaciones al contrato. La norma también ha señalado la posibilidad de poder, en este caso, por ejemplo, realizar una modificación por el tema de una modificación del plazo contractual. ¿Cuándo es que se modifica un plazo contractual? Acuérdense, el contrato se suscribe por un monto y por un plazo. Entonces, respecto al monto, ya hemos visto que se pueden hacer adicionales y reducciones. ¿Hasta qué tope? Hasta el 25, hacia arriba o hacia abajo. Ahora, respecto del plazo, también pueden haber modificaciones. Por ejemplo, si se ordena un adicional en cuanto al monto, también es posible, no siempre es posible, de que esa adicional te genere efectivamente una afectación a tu plazo. En ese caso, se tendrá que solicitar a la entidad una ampliación de plazo. También puede, por ejemplo, producirse atrasos o paralizaciones que no sean imputables al contratista y que sean ajenas a su voluntad y que adicionalmente sean debidamente comprobados que vayan a modificar el plazo de ejecución contractual. En estos dos supuestos, entonces, el contratista puede solicitar a la entidad una ampliación de plazo. ¿Dentro de qué tiempo? Dentro de los 7 días hábiles de culminado el hecho generador del atraso o de aprobado el adicional, ¿ya? Entonces, el contratista tiene 7 días para poder solicitarle a la entidad una ampliación de plazo. Ya saben, ya sea porque ha habido eventos ajenos a su voluntad que han generado un atraso o porque la entidad aprobó un adicional que le modifica su plazo, el contratista deberá solicitar una ampliación dentro de los 7 días hábiles. La entidad tiene el plazo de 10 días para poder resolver esa ampliación de plazo. Si es que no existiese pronunciamiento dentro de esos 10 días, se entiende que ha sido aceptada la ampliación de plazo, ¿ya? Si no hay pronunciamiento, entonces automáticamente se entenderá que ha sido aceptada la ampliación. Y la entidad deberá ampliar el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal. ¿Cuál es un contrato directamente vinculado al contrato principal? Me refiero, por ejemplo, al caso de obras. ¿Qué pasa si yo amplío el plazo en un contrato de obras? Automáticamente debería también modificar los plazos de mi supervisión de obra.
porque esa obra está supeditada a este contrato principal que es el de obras, ¿correcto? También el hecho de que se amplíe el plazo, la entidad está obligada a reconocer los gastos generales debidamente acreditados por esa ampliación de plazo. Cualquier controversia que surja sobre esta ampliación de plazo puede someterse a la conciliación o el arbitraje dentro de los 30 días posteriores a la notificación de la decisión. ¿A qué me refiero? Yo como contratista, digamos que he solicitado una ampliación de plazo porque la entidad se ha demorado en entregarme cierta información y yo genero que ese hecho a mí me ha generado una demora en mi ejecución. Solicito mi ampliación de plazo y la entidad me contesta diciéndome, no, sabes que no es posible que te amplíe el plazo porque yo no considero que eso sea motivo para que tú te hayas atrasado. Por lo tanto, improcedente tu pedido de ampliación de plazo. Si es que yo no estoy contento como contratista con esa resolución, la única vía que tengo para solucionar mi controversia, ya se los he mencionado, es la conciliación o el arbitraje dentro de los 30 días. Si yo no reclamo nada de esta decisión, entonces se entiende que estoy aceptando la negativa de la entidad de ampliarme los plazos. La contratación complementaria. A diferencia del contrato adicional, el contrato complementario es un nuevo contrato. Un nuevo contrato que se produce después de culminada la primera relación contractual y dentro de los 3 meses posteriores justamente a la culminación del plazo de ejecución del contrato. Entonces tenemos que es un nuevo contrato posterior a la culminación del contrato anterior y dentro de los 3 meses siguientes, solo en el caso de bienes y servicios en general, por única vez y además, en tanto, culmina el procedimiento de selección convocado. Bajo estos supuestos, la entidad puede realizar un contrato complementario. ¿Y a qué se refiere el contrato complementario? ¿O con quién va a realizar este contrato complementario? Con el mismo contratista con el que ya había suscrito el contrato, por los mismos bienes y por los mismos servicios. ¿Y cuál es el límite cuantitativo? El 30% del contrato original, preservando las condiciones que dieron lugar a la adquisición o la contratación original, y además no procede ni en ejecuciones de obra, ni en consultorías, ni en contrataciones directas. Yo les voy a poner un ejemplo bien sencillito en cuanto a los contratos complementarios. Vamos a imaginar que tenemos un contrato, se me ocurre, de vigilancia, ¿ok? Mi contrato de vigilancia culmina en el mes de diciembre. Sin embargo, yo como entidad ya debí haber convocado mi otro procedimiento de selección para que en enero, una vez que ya haya culminado en diciembre mi relación contractual antigua, pueda iniciar mi nuevo contrato. Sin embargo, yo como entidad he convocado mi procedimiento en el mes de diciembre, sin embargo, me han presentado apelaciones o se declaró nulo, etc. Lo cierto es que llega diciembre y yo no tengo contratista. Llega enero, llega en diciembre, termina mi relación contractual con este contratista, los limpios del Perú, y sin embargo en enero no tengo contratista y mi proceso está pendiente. Entonces, se cumplen las condiciones. Sería por única vez, para bienes y servicios en general, dentro de los 3 meses siguientes, y se trata de un contrato nuevo, y además mientras convoco o mientras termine mi proceso convocado. Podré suscribir un contrato hasta por el 30% del contrato original, lo que me dure para cubrir ese tiempo mientras termina mi proceso que estoy convocando, ¿ya? Eso entonces es un contrato complementario. ¿Qué otras modificaciones se pueden realizar el contrato? Se puede también, por ejemplo, según la norma, cualquier modificación que deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no le sean imputables a las partes. Además, que dicha modificación permita alcanzar la finalidad de manera oportuna y eficiente, pero sin embargo no permite cambios o elementos que determinen el objeto o que modifiquen el objeto de la convocatoria, ¿ya? ¿Qué es lo que se necesita para poder realizar cualquier otra modificación distinta a la que ya hemos hablado, como ampliaciones, reducciones o adicionales? Necesitamos el informe técnico legal y el informe del área de presupuesto que indique que se tiene la certificación correspondiente. También se necesita la aprobación por resolución del titular de la entidad y adicionalmente el registro del CAC en el CAC de la adenda correspondiente, porque toda modificación debe quedar expresada en
una adenda. Ahora sí vamos a hablar respecto de las penalidades. Ahora sí, por ahí había una compañera que necesitaba un tema de penalidades, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar a conversar respecto de las penalidades. Ante el incumplimiento injustificado, recordemos que la penalidad se da ante cualquier incumplimiento, pero que sea injustificado. Lo que quiere decir también es que pueden haber incumplimientos, pero que sí son justificados. ¿Cuál es, por ejemplo, un incumplimiento que se sea justificado? Por ejemplo, a mí me habían dicho que yo tenía que entregar mis productos el día 5 de junio del 2009. Sin embargo, yo no lo entregué el 5, lo he entregado el 8. ¿Es un incumplimiento? Sí, porque no le estoy entregando el 5 a lo que yo me comprometí, sino que estoy entregándolo el 8. Es un incumplimiento. ¿Será justificado o injustificado? Dependerá de cuáles fueron las razones. ¿Qué pasa si el 5 se produjo una lluvia torrencial y de repente cortó la comunicación entre dos pueblos cercanos donde tenía que traer los bienes y yo no pude pasar? ¿Será un incumplimiento justificado o injustificado? Allí será justificado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendrá que hacer el contratista? Solicitar la ampliación de plazo y en ese caso la entidad nos ampliará el plazo para poder cumplir, pero ya hay un incumplimiento. Pero sin embargo, no puede ser penalizado porque no es justificado y porque no es injustificado. Entonces las penalidades únicamente se dan ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. ¿Cuál es el límite para las penalidades? El límite son del 10% para ambas penalidades del contrato vigente. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con ambas penalidades? Existen dos tipos de penalidades. Las penalidades por mora y otro tipo de penalidades que tienen que ser distintas a la penalidad por mora. ¿Ya? Ok, avancemos. ¿Cómo se calcula o cómo se establece la penalidad por mora? La penalidad por mora se aplica por cada día de atraso injustificado y se aplica de manera automática considerando esta fórmula. La penalidad, primero se calcula la penalidad diaria, que es el 0.10 por el monto del contrato, por el factor, acá están los factores, dependiendo de los plazos menores o iguales a 60 días o mayores o iguales a 60 días, por el número de plazo de días que en este caso se haya solicitado, ¿ya? Y luego de esto ya se calcula por la cantidad de días que se ha demorado. Justificado, como les repetía, acredita objetivamente sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En cuanto a las penalidades, deben ser objetivas, razonables, proporcionales y congruentes con el objeto de la convocatoria. Es decir, las penalidades, por el hecho de ser una facultad de la entidad, deben también respetar la razonabilidad, la proporcionalidad y la congruencia. ¿Ya? En las bases deben determinarse los supuestos de aplicación, la forma en cómo se va a calcular y además el procedimiento mediante el cual se debe verificar el supuesto que se va a penalizar. En cuanto a la consulta que realiza su compañera, ya que estamos tocando el tema de las penalidades. A ver, vamos a leer, ¿ya? Dice, respecto a las penalidades y el plazo de entrega, por ejemplo, se notifica la orden de compra un día viernes al proveedor y este tiene 3 días calendarios para el plazo de entrega. ¿A partir de qué día corre la contabilización del plazo? ¿Sería a partir del sábado o el domingo? Como tercer día, lunes. ¿En qué día se entregarían los productos? A ver, Diana, tú misma te estás contestando a la pregunta. Dice, se notifica la orden de compra el día viernes y ese tiene 3 días, ¿qué dice? 3 días calendarios. ¿Cuáles son los días calendarios? ¿Ah? Los días calendarios son los días de lunes a domingos. Esos son los días calendarios, ¿ok? Diferente sería, correcto. Diferente sería si yo te hablo de días hábiles. Los días hábiles son de lunes a viernes y además le restas también los feriados, los declarados feriados a nivel nacional o los declarados feriados por tu región. Entonces, si me estás diciendo que el plazo en la orden de servicio es de 3 días calendarios, entonces si te emite el viernes,
tu plazo se empieza a computar el día sábado, el día domingo y el día lunes. El día lunes sería tu tercer día calendario y por lo tanto ese día sería el día en que deberías entregar los bienes, ¿ya? Ok. ¿Listo? A ver, ¿qué me pregunta? Ya, me pregunta, ¿pero las entidades públicas no trabajan los fines de semana? Sí, pero esa es otra cosa. Eso es cuando tu plazo de entrega caiga el día domingo, por ejemplo. No, al contrario, mira, Luis, por ejemplo, ¿qué pasa si me han emitido mi orden de compra el día jueves? ¿Correcto? Y me han dicho que son 3 días calendarios. ¿Cuándo se cumpliría mi plazo para entregar mis bienes? Jueves me han emitido la orden de servicio y dicen 3 días calendarios. El viernes es mi primer día, el sábado es mi segundo día y mi tercer día es el domingo. Sin embargo, como cae un día que es inhábil, que es el domingo, la misma norma, no la norma de contrataciones, sino es una aplicación que se realiza a través del Código Civil, que señala que cuando el cumplimiento de la prestación cae en un día inhábil, se debe cumplir el día hábil inmediatamente siguiente. En ese caso, si tu prestación se cumple el día domingo, entonces podrás cumplirle el día lunes sin penalidad alguna. ¿Ya? Eso es diferente, porque allí está cayendo el cumplimiento de mi prestación un día inhábil, y allí sí tengo que presentarlo el día lunes. Sin embargo, para el tema del cómputo del plazo, allí sí no hay ninguna desventaja porque voy a contar sábados y domingos sin ningún problema, y mi cómputo para mi entrega sería el día lunes en el caso consultado por su compañera Diana. ¿Correcto? ¿Entendido? Sí, ¿verdad? Listo, chicos. Un gusto entonces de que haya quedado claro. Entonces, acuérdense que tenemos penalidades por mora, que son las que se refieren estrictamente a la demora en las prestaciones, y además otro tipo de penalidades. Acá hay, por ejemplo, algún otro tipo de penalidades para el caso del servicio de seguridad y vigilancia. Por ejemplo, una penalidad distinta a la penalidad de mora sería, por ejemplo, no contar con carnet de identificación vigente de la SUCAMEC o no portarlo, ¿no? Ese es un tipo de penalidad distinto a la penalidad por mora. En el caso del servicio de atenciones médicas, también no tener actualizadas las pólizas de seguro, también la forma de cobrar podría ser por porcentaje o también en cuestiones de montos, de acuerdo al ejemplo que les estaba poniendo acá. ¿Ya? Esas son otras penalidades diferentes a la mora, porque acuérdense que la penalidad por mora está íntimamente vinculada justamente a la demora en el cumplimiento de las prestaciones. Me dijiste el viernes y yo cumplí el lunes. Esa es la penalidad por mora. En cambio, estas son las que les estoy poniendo ejemplo, son otro tipos de penalidades. ¿Cómo se hace cobro de la penalidad? La penalidad se puede descontar de los pagos a cuenta o de las valorizaciones que se realicen. También se puede descontar del pago final de la liquidación final, o también puede descontarse del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. Entonces, la entidad tiene todas estas posibilidades para poderse hacerse cobro de la penalidad. Resolución de contrato. Es posible, a ver, digamos que la regla general, el objetivo de ambas partes es que un contrato se suscriba para cumplirse. Sin embargo, puede también llegarse el momento en que las partes no puedan cumplir un contrato, ya sea por parte de la entidad o por parte del contratista, y que se debe a caso fortuito o a una fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Pues no sé, de repente, de pronto yo había ordenado que me entreguen, por ejemplo, algunos productos para esta institución. Sin embargo, producto de un terremoto, esta institución desapareció. Entonces, ya no tendría sentido
que pueda continuar con el contrato porque ya no tengo en este caso, digamos, hay un caso fortuito, una fuerza mayor que ya está imposibilitando de manera definitiva la continuación del contrato, ¿ya? Que no depende de ninguna parte, sino que es un caso fortuito. También en ese caso se tendrá que resolver el contrato porque ya no hay finalidad del contrato, ya no tengo forma de cómo cumplirlo. También, por ejemplo, ante el incumplimiento de sus obligaciones, es decir, el contratista no cumple con la entrega de los productos, en ese caso también se tendrá que ordenar la resolución del contrato. O por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, ¿ya? En cualquiera de estas situaciones, cualquiera de las partes, señala la norma, no solo la entidad, y eso es bueno, porque hace mucho tiempo la resolución del contrato solamente estaba facultada a la entidad, el contratista no podía resolver un contrato. En cambio, ahora la norma permite esa posibilidad de que cualquiera de las partes pueda resolver el contrato cuando, en este caso les he mencionado, se trata de un caso fortuito, fuerza mayor, o el cumplimiento de obligaciones, o un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato. ¿Cuáles son, en este caso, los motivos por los cuales la entidad puede resolver un contrato? La entidad puede resolver el contrato cuando exista paralización o reducción injustificada de ejecución de prestaciones por parte del contratista, pero previo a haberle realizado un requerimiento. Es decir, no puedo resolverle de manera inmediata. Tengo que primero requerirle, darle un tiempo para que realice esa prestación y si no lo hiciese, allí puedo resolver el contrato. También la entidad puede resolver el contrato cuando se haya acumulado el monto máximo por la penalidad, ya sea por la penalidad por mora o por otras penalidades y que haya llegado hasta el 10%. Una vez que he llegado al 10%, también como entidad puedo resolver el contrato y en este caso sí no necesito requerir nada porque simplemente será una resolución automática. También puedo resolver el contrato como entidad ante el incumplimiento injustificado de obligaciones por parte del contratista que en este caso no se hayan cumplido y también va previo requerimiento, es decir, deberé primero requerirle. Ese es en el caso de la entidad. Y en el caso del contratista, también puede solicitar la resolución del contrato por incumplimiento injustificado del pago u obligaciones esenciales por parte de la entidad. Pero también puede resolver el contrato por un caso ajeno a su voluntad, caso fortuito, fuerza mayor, que imposibiliten de manera física o jurídica la continuación del contrato. ¿Cuál es el procedimiento para la resolución del contrato ante un incumplimiento de las partes? Recuerden que el incumplimiento puede producirse por parte de la entidad o por parte del contratista. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que primero exista una primera carta notarial en la cual la parte notifique a la otra, a la que está incumpliendo, notifique y le diga, sabes, tú estás incumpliendo con tus obligaciones. Por lo tanto, yo te doy un plazo de 5 días, en el caso de bienes y servicios, o en el caso complejos o en de obras, 15 días, para que puedas cumplir con tu obligación, bajo apercibimiento, eso es muy importante, bajo apercibimiento de resolución de contrato. Si es que la primera carta que nosotros enviamos para resolver el contrato no tiene este apercibimiento, entonces la resolución será inválida. Posteriormente a haber enviado esta primera carta de requerimiento, se tiene que enviar una segunda carta, si es que no hay cumplimiento, ya notificando la resolución total o parcial del contrato, ¿ya? Las controversias que surjan respecto a la resolución de contrato también pueden ser sometidas a la conciliación o el arbitraje dentro del plazo de 30 días. Ese es el procedimiento, entonces, para la resolución de contrato. ¿En qué casos, les pregunto así rapidito, en qué casos ya no es necesario que realice 2 cartas de notificación? Solamente una carta en la que le resuelve el contrato. ¿En qué casos? Cuando se ha acumulado el máximo de penalidades. Allí no necesito enviarle una primera carta percibiendo y diciéndole que le voy a resolver el contrato, sino que una vez que yo verifique, yo verifico que se ha incumplido la penalidad, llego al 10% y ahí sí inmediatamente puedo resolver el contrato. ¿Cuáles son los efectos de una resolución contractual? Si es que la entidad resuelve el contrato por culpa del contratista, entonces la entidad puede ejecutar la garantía.
Y si es que el contratista resuelve el contrato por culpa de la entidad, será el contratista el que pueda solicitar una indemnización a la entidad por esa resolución. ¿Y qué pasa con las prestaciones pendientes en el caso de la resolución? Porque puede darse el caso que se resuelva un contrato, pero que todavía existan prestaciones pendientes. En ese caso, la norma ha señalado que cuando se necesite con urgencia culminar con la ejecución de esas prestaciones pendientes, en ese caso pueda solicitarse a los que quedaron en segundo o tercer lugar o a los otros postores la posibilidad de poder ejecutar esas prestaciones pendientes, ¿ya? De presentar, en este caso tendrá que primero establecer los costos de las prestaciones pendientes y luego invitar a todos los participantes para que puedan aceptar la ejecución de lo que quedó pendiente. Si es que se presentase más de una aceptación, la entidad favorecerá o preferirá al postor que ocupó la mejor posición en orden de prelación. Y en el caso de bienes y servicios, el órgano encargado deberá realizar la calificación de proveedores que van a contratar para poder suscribir el nuevo contrato. Solamente en el caso de que las prestaciones pendientes se necesiten con urgencia, porque si no, lo que tiene que hacer la entidad es cuantificar lo que está pendiente y volver a convocar un proceso por eso que está pendiente, ¿ya? Aquí tenemos lo que les acabo de explicar, pero un procedimiento ya más sintetizado. La entidad debe determinar los precios y condiciones y disponibilidad presupuestal de las prestaciones pendientes. ¿A qué me refiero? Yo estoy ejecutando una obra que era la construcción de este colegio. Y cuando estoy, digamos, al 60% de ejecución contractual, me resuelven el contrato por incumplimiento. Entonces hay prestaciones pendientes porque me falta todavía un 40%. Ya, lo que les estoy explicando se refiere a qué pasa con esas prestaciones. Entonces la norma señala que si la entidad lo necesita con urgencia, puede seguir este procedimiento. Y si no lo necesita con urgencia, entonces tendrá que convocar un nuevo proceso. En el caso sea necesario con urgencia, entonces la entidad debe determinar los precios, condiciones y disponibilidad presupuestal de esas prestaciones pendientes. Y debe invitar a los postores que participaron en el procedimiento para que puedan manifestar su interés. Si es que existiera pluralidad de varios postores que quieren ejecutarlo, entonces se va a preferir aquel que haya ocupado un mejor orden de prelación. Y en ese caso, el contratista, el órgano encargado para perfeccionar el nuevo contrato, debe revisar las formalidades para la suscripción del contrato, ¿ya? En cuanto a la nulidad de oficio del contrato, podemos señalar que también es una forma de concluir el contrato. ¿Y cuándo se da una nulidad? La nulidad se da, por ejemplo, cuando se haya suscrito el contrato con alguna persona que se encuentre impedida para contratar con el Estado. Además, cuando se haya transgredido el principio de presunción de veracidad, es decir, cuando haya presentación de documentos falsos o documentos con información inexacta en el procedimiento. También se puede declarar nulo un contrato cuando se haya suscrito estando en trámite un recurso de apelación. También cuando no se cumplan con las causales de la contratación directa o cuando el contratista haya pagado, ofrecido, integrado, pagar, ofrecer el futuro un pago o una dádiva en relación a ese contrato. Es decir, cuando hay un acto de corrupción. Cuando se comprueben estas situaciones, entonces se puede declarar la nulidad del contrato. Esta nulidad la declara el titular de la entidad bajo responsabilidad de los funcionarios, servidores y además contratistas. ¿Cuál es el procedimiento para la nulidad del contrato? La nulidad del contrato debe producirse a través de una resolución. Esa resolución debe ser notificada por carta notarial al contratista, más la copia fedateada del documento que declara la nulidad. Y el plazo para en este caso también irnos a la conciliación o al arbitraje, tenemos también que es de 30 días. El tema de la nulidad también puede ser, por ejemplo, impugnado en este caso, al Tribunal de Contrataciones, ¿no? Listo. Perdón, la nulidad del contrato solamente puede someterse a la conciliación y al arbitraje. La nulidad del proceso es la que puede someterse a la entidad, perdón, al Tribunal de Contrataciones a través de una apelación. Pero cuando ya hablamos de la nulidad del contrato, como ya se trata de la ejecución contractual, necesariamente al arbitraje. Ya ni siquiera a la conciliación, sino directamente al arbitraje.
¿Qué pasa en el caso de las prestaciones pendientes, en el caso de la nulidad? Pasa lo mismo que hemos mencionado para el caso de la resolución de contrato, ¿no? Es decir, si es que la entidad tuviese mucho apuro en ejecutar las prestaciones, puede solicitar el procedimiento que les he mencionado, que es invitar a los postores que participaron en el procedimiento para que manifiesten su interés de poder ejecutar esas prestaciones pendientes, ¿ya? En este caso también es oportuno mencionarles, por ejemplo, que la opinión 136 del 2017 señala que ante una declaratoria de nulidad, ¿ya? La entidad también podría realizar una evaluación en una decisión de gestión para determinar si es que declara la nulidad o no. ¿A qué me refiero? A que la nulidad no es algo imperativo, sino que la nulidad es una facultad de la entidad. Entonces, por ejemplo, les cuento así bien rapidito, hace poco tuve una experiencia con una entidad pública que detectó que un proveedor había presentado aparentemente documentos con información inexacta. El proveedor se encontraba al 93% de ejecución contractual. O sea, le faltaba un 7% que era una nada. Le faltaban 15 días para culminar su plazo de ejecución contractual. Sin embargo, como la entidad detectó que había documentos con presentación o con información inexacta, decidió declarar nulo el contrato por haberse transgredido el principio de presunción de veracidad. Imagínense todo lo que originó en la entidad esta nulidad del contrato. Obviamente le generó más perjuicios a la entidad. Lo que debió haber hecho la entidad es analizar realmente los costos, beneficios de la decisión de declarar nulo el contrato. En ese caso, por ejemplo, a mi criterio, lo que debió haber hecho la entidad es continuar con la ejecución de la obra porque solo le faltaba un 7%, terminar la obra e independientemente de ello, emitir inmediatamente al Tribunal de Contrataciones todo el expediente para la aplicación de sanción de ese contratista y adicionalmente enviar los documentos al Ministerio Público para el proceso penal correspondiente y no perjudicar la gestión ni la ejecución de la obra. Por eso es que esta opinión, la opinión 136 del 2017, señala pues la obligación de las entidades de realizar una evaluación antes de tomar la decisión de resolver un contrato. Recuerden, aquí tendrán que, en este caso, aplicar los principios para poder justamente tomar la mejor decisión. ¿Cómo se culmina la ejecución contractual? La ejecución contractual se termina entonces, acuérdense ustedes, cuando se emite la conformidad o en este caso también se realiza el pago. En este caso, algunas precisiones respecto a la gestión del contrato. Tenemos que el órgano encargado de las contrataciones es el que se encarga del trámite del perfeccionamiento, de la aplicación de penalidades, de los procedimientos de pago en lo que corresponda y de otras actividades de índole administrativo. Es el OS quien tiene a su cargo toda esta gestión. Y en el caso de la supervisión del contrato, la debe realizar el área usuaria o en todo caso el órgano a quien se le haya asignado dicha función en los documentos del procedimiento de selección. En cuanto a la recepción, tenemos que es responsabilidad del área usuaria. Y en el caso de bienes, la responsabilidad le corresponde al área de almacén, pero la conformidad deberá ser emitida por quien indique las bases, ¿ya? Normalmente por el área usuaria. En el caso de la conformidad también, para emitir la conformidad, se requiere el informe del funcionario responsable del área usuaria o de alguna otra área según lo que se haya indicado en las bases, quien debe verificar que los productos o el servicio cumpla con la calidad, la cantidad y las otras condiciones contractuales que se hayan señalado. O sea, se debe verificar el cumplimiento de todo eso para poder emitir la conformidad. Esta conformidad se emite en un plazo máximo de 10 días hábiles de producida la recepción y en el caso de las consultorías, el plazo para la emisión de la conformidad es un plazo máximo de 20 días. ¿Ya? En el tema del pago, tenemos que, en cuanto a las formas de pago, se puede precisar que deben ser definidas en las bases. ¿A qué me refiero con las formas de pago? Es decir, si va a ser un pago único, si va a ser un pago mensual, un pago prorrateado, etc. Todas las posibilidades pueden darse siempre y cuando se establezcan en las bases.
El pago debe realizarse después de haberse ejecutado la respectiva prestación y también la norma permite la posibilidad de contemplar pagos a cuenta, ¿ya? Inclusive también, sí, inclusive también puede haberse contemplado que se haga primero el pago y después se haga la entrega de los bienes. Eso también depende de la entidad. Me pregunta qué sucede, Diana, ¿qué sucede cuando las áreas usuarias no emiten la conformidad de los 10 días? En realidad lo que sucede allí es un incumplimiento de las obligaciones. Lo que debería solicitarse es a las entidades públicas la emisión de esa conformidad y en todo caso el incumplimiento pues acarrearía un tema de como no voy a tener la conformidad va a servir para el pago, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que hay un retraso del pago. Y en cuanto al pago, la norma expresa de que si no te pagan dentro de este plazo, entonces el contratista tiene derecho al tema de los intereses que se generen por la demora en el pago, ¿no? Lo que puedes hacer en este caso el contratista es solicitar justamente ese pago. El tema del pago, recuerda que se produce dentro de los 15 días siguientes a la conformidad, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, ¿ya? Entonces, lo que debería suceder, Diana, es que se le emita una carta notarial a la entidad solicitándole el pago, solicitándole la emisión de la conformidad y posterior pago dentro de los plazos que establece la norma y solicitándole los intereses que correspondan, ¿no? Eso es lo que podría hacerse. Bueno, chicos, eso es lo que he podido compartir con ustedes respecto a la ejecución contractual. Espero haber sido lo suficientemente puntual, clara, para poder entender este tema y que, bueno, ya estemos preparados para el examen que ya es la próxima semana. No sé si tienen alguna consulta de todo de lo que se ha mencionado en este día. Sí, las diapositivas ya las tiene, Joana, ya me imagino que se las va a pasar. Listo, ¿alguna consulta entonces, chicos? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo, entonces nos despedimos. Yo quiero agradecerles mucho bueno, son 16 participantes, igual se han ido conectando. Agradecerles por la atención que me brindan. El hecho de que hagan las consultas me da una indicación de que efectivamente están atentos a la explicación y eso es bueno, tanto para ustedes como para mí, porque me permite poder absorber las consultas que ustedes tengan. Les deseo mucha suerte en sus exámenes de la siguiente semana y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.